libro de La pantalla global de Lipovetsky. ¿Me pasas la siguiente? Como anteriormente nuestros compañeros nos habían dicho, pues estamos en bueno, el cine que está actualmente se caracteriza por tres clases de imagen. La primera es la imagen exceso, donde nos dice que estamos pasando de una era del vacío a una era de la saturación. Esto se caracteriza por una huida hacia adelante supermultiplicada que escala todos los elementos que componen al cine. Se puede ver principalmente en la longitud misma de la película. Antes, la duración estándar era de 90 minutos y lo que actualmente está pasando es que estas películas ya duran más casi de 3 horas. Algunos ejemplos son que, por ejemplo, Lo que el viento se llevó antes duraba 3 horas 42 minutos, pero esto era justificado porque era una gran producción y pues como que ya no tenía tanto. Pero ahora lo que está hablando Lipovetsky es que esta duración ya no está teniendo límite. Entonces, pues ya se pasó de una duración de 1 hora 40, luego a 1 hora 50. Se dejó de compartir la pantalla, Lucy. Sí, eh, aquí creo que le está fallando el internet a Lizzy. Esta duración ya se ha vuelto como ilimitada, entonces ya las superproducciones ya como que dice que ya no duran menos de 3 horas. Por ejemplo, Titanic dura 3 horas 10 minutos y las películas de King Kong se han ido, conforme sale una nueva versión, incrementa su tiempo. Antes duraban 1 hora 40 y la que salió en 2005 llegó a, bueno, ya dura 3 horas. Em, Esto también, lo del el exceso se refleja en las películas con mucha acción y que tienen mucha violencia visual. Estas principalmente van dirigidas a un público adolescente y pues tienen ese deseo de crear estímulos sensoriales gracias a los efectos especiales. La estética hipermoderna de la saturación busca ese vértigo, la estupefacción del espectador. Esto también se ve cuando aparecen los efectos especiales. La realidad virtual pues permite que el director cree como estos nuevos mundos fantásticos que le hacen al espectador como sentirse dentro de ellos. Antes, pues, las películas no tenían como tantos efectos o eran bueno, sí, no tenían tanta producción. Entonces, por ejemplo, con las películas de Star Wars, pues se ve como ese cambio que ha tenido el cine en cuanto a efectos, porque pues antes no eran tan reales y ahora ya es como que mucha producción. Lo que nos dice también es que actualmente no existe ninguna película en donde no intervenga la informática ni la digitalización y que una película que salió siempre va a buscar ofrecer más que la anterior. También en el sonido, la estereofonía Dolby logró que se sintiera el espectador como en el sonido envolvente y ya después con la tecnología, con el famoso THX también logró una inmersión sonora, que son bueno, Dolby y THX son empresas que pues están dedicadas a crear productos para el cine, con lo que, para que cada vez pues sea más envolvente para la gente. También nos habla que los sonidos pueden este,
indican directamente en el cuerpo y que lo visual ya está venciendo mucho a los diálogos. Estos pues crean estímulos ópticos porque pues son una explosión de efectos visuales y sonoros que atrapan a las personas, haciéndolas sentir cada vez más en la película. Y pues con estas tecnologías las imágenes se han vuelto casi más reales que la naturaleza misma. Y bueno, chicos, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la imagen velocidad. Para finales de los años 70, la velocidad es un parámetro que adquiere mucha importancia, también el ultramovimiento, y como lo describe en el libro El ritmo infernal. Bueno, la velocidad en el cine clásico estadounidense solo se veía en sí en comedias o películas de aventuras, y solamente era exclusiva de momentos extraordinarios. También podría utilizarse para razones dramáticas o hasta cuestiones psicológicas. Y bueno, esto se veía reflejado tanto en competiciones nocturnas de coches deportivos. Supongamos, la velocidad automovilística que se veía en la pantalla pues no era una realidad, solo era una ilustración del principio. Las diferencias que se notan es que actualmente, la siguiente, baby, bueno, actualmente las escenas que conllevan velocidad duran 2 segundos, o sea, es un plano que se vuelve casi un flash, mientras que en el cine clásico y moderno duraban entre 4 o 6 segundos. O sea, estamos hablando de un bombardeo visual. Esto no carece de vínculos con la estética tanto de los videojuegos como del videoclip. Y pues actualmente también se han multiplicado como las escenas de persecuciones, subrayados sonoros, y esto tuvo que ver con la influencia que tuvo el cine de Hong Kong, específicamente con un director que es John Woo, perdón, y esto adquiere como una lógica comercial para los grandes éxitos en taquilla hollywoodenses, ¿no? O sea, hay una búsqueda permanente para la aceleración, tanto en películas como de acción, de artes marciales, de ciencia ficción. Entonces, se convierte también como en una estética dominante de producción para Hollywood. Se manifiesta también en una aceleración que es generalizada del relato y del montaje incluso. Se ha colado, la velocidad también se ha colado en todos los géneros y los espectadores, bueno, nosotros como espectadores jóvenes ya nos acostumbramos como a este cine de movimiento por movimiento, y pues esta aceleración ya adquiere un valor dramático. Y pues esto ha crecido como mucho, o sea, ya lo vemos reflejado como en varias películas. Y este es el contraste que se ve con películas que tienen, que películas que utilizan como la lentitud para hacer sus narraciones. Y bueno, hay ciertos directores que se han rehusado a seguir como este juego de la velocidad, ¿no? Que se han impuesto. Y permítanme tantito, chicos, es que se está trabando esto. Es como un reflejo para el hipercine, o sea, es una demanda que ya se hizo general, o sea, nosotros ya la necesitamos para tener sensaciones y emociones en las películas, o sea, necesitamos como ya esta conexión de la velocidad para poder como estarnos entreteniendo, ¿no? La imagen velocidad también funciona como un vértigo y es una droga hipnótica, como bien lo dice, o sea, ya no la necesitamos como para estar como pegados a las películas o producciones actuales. Y en sí la velocidad en el cine significa que hoy que sí es mucho y es bueno, ¿no? O sea, si hay mucha velocidad es bueno y llama más la atención. Viene ligado también con la imagen profusión. O sea, nunca hay bastante. La velocidad en sí, bueno, con la imagen profusión nunca hay suficiente de nada, o sea, nunca es demasiado en sí. En el cine hipermoderno se va encadenando constantemente con grandes espectáculos que
adquieren estas superproducciones de Hollywood. Es decir, ahora lo que llama también mucho la atención, digamos, es el exceso, ¿no? O sea, que ya lo reflejamos también como en nuestra sociedad, pero el exceso en sí, en tanto en las películas de acción, de aventuras, de terror y demás, nos quieren llenar los ojos con tantos efectos especiales, con fuegos artificiales, persecuciones, las explosiones, las cabriolas, los enfrentamientos, o sea, meten mucho ya de eso ya es como... Hay una parte en el libro específicamente que dice que no basta con un solo héroe, ¿no? Que ponen varios o más. Bueno, yo puse como una imagen de una serie que se llama The Boys, justamente por eso, porque son, aparte que no son en sí como superhéroes, ponen, son antihéroes también. Entonces ya no solo es un héroe, ya no llena al espectador de contar la historia de un solo héroe, sino que sean varios, y aparte que sean antihéroes, y aparte que haya una banda que va detrás de ellos, ¿no? En el libro en sí, en general, el ejemplo que está y que también me gusta mucho es uno que es la película de Van Helsing de Stephen Sommers del 2004, que no solamente ya se enfrenta a un solo adversario en sí, sino que es un cazador que también se bate en la película con Drácula, con Frankenstein, el hombre lobo y demás, ¿no? Y pues como les digo, habla como de nuestro reflejo ya como sociedad. O sea, ya no es cuestión de un buen o mal gusto, sino que ya se ha convertido en un clásico. O sea, ya lo vemos, ya lo tenemos ahí. Es la hipérbole, lo exagerado, lo múltiple, lo superabundante, lo desbordante, lo excesivo. Películas que narran como tragedias y las tienen que llevar a otro extremo. Es ahora lo que ahora exigen en sí el público joven. Y bueno, en general, pues esta es una forma de expresión de que tiene de mucho y demasiado y es ya una característica de la naturaleza del cine hipermoderno y ya no nos asusta, ya no lo vemos como algo extraordinario en sí, sino que ya lo vemos como algo natural y es necesario en las superproducciones de hoy en día. Ya no nos horroriza o podríamos pensar que nos impacta tanto. ¿Le pueden cambiar a la siguiente, por favor? A la otra. Era hasta el otro tema, creo. Bueno, yo les voy a hablar de lo que Lipovetsky llama los nuevos monstruos. Y, bueno, básicamente menciona que desde siempre han existido figuras extremas en el cine, como los seductores, los criminales, los alcohólicos, la mujer fatal, por mencionar algunos ejemplos. Y bueno, todos estos personajes han inspirado muchas películas, pero Lipovetsky dice que el extremo estaba marcado ahí. Es decir, no había como algo más allá de eso, ¿no? Desde el punto de vista moral. Y bueno, menciona un ejemplo interesante de una película que se llama El Ángel Azul, y específicamente el personaje del profesor es la imagen que está en medio, el cual pues se trata de la transformación de del prestigioso profesor que se convierte en un payaso de cabaret. Bueno, vi solamente algunos cortos y está bastante interesante ver cómo era que manejaban lo inmoral en 1930, que es cuando se lanzó esta película. Y bueno, conforme avanza el tiempo y conforme van avanzando también las películas, pues se alcanza a apreciar que este extremo que está bien marcado, pues se va alejando bastante del juicio moral. Por lo tanto, toda esta saturación de imágenes termina ilustrando una sociedad donde, o sea, nosotros mismos somos víctimas de un libertinaje y estímulos por doquier, ¿no? O sea,
que nos están saturando constantemente. Y pues es en este contexto donde empiezan a proliferar nuevos temas e imágenes que rompen con estos estereotipos establecidos del alcohólico, de el seductor y el criminal. Entonces podemos ir viendo que se va alcanzando un punto más allá, ¿no? Y bueno, también Lipovetsky nos dice que el personaje del gordo, que era utilizado como figura cómica en varias películas, es ahora utilizado como un personaje mórbidamente obeso, y que lo que ahora se muestra es realmente un fenómeno patológico y excesivo, ¿no? Que en realidad está representando a la sociedad hiperconsumista. Se menciona el ejemplo de Super Size Me, en donde, bueno, es un documental, ¿no? Donde pues, se alcanza a apreciar este fenómeno pues, del consumismo y que pues, tome todo lo que puedas, ¿no? Y bueno, también ocurre lo mismo del otro lado opuesto, que es la anorexia, que es una obsesión que se ve plasmada en varias películas también. Y bueno, el cine no solamente ilustra un fenómeno social, sino que los mismos actores ya son los que modifican su aspecto físico, o sea, ya son, o sea, se venden su cuerpo y pues a tal grado que se van a los extremos, ¿no? En la lectura se mencionaba a Robert De Niro y Charlize Theron, quienes tuvieron que aumentar de peso, pero aquí en la primera imagen yo puse a un actor que es Christian Bale, porque, bueno, se alcanza a apreciar un poquito mejor cómo sufre estos cambios, ¿no? Y si le pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, siguiendo toda esta dinámica de saturación de imágenes, la violencia ocupa una parte considerable de esta. Y bueno, Lipovetsky menciona que en otros tiempos la violencia se trataba como un tema ya muy definido y sobre algunos grupos específicos. Es decir, se trataba sobre rebeldes adolescentes, gángsters, la mafia y conflictos sociales. Pero a partir de la década de 1970 es cuando se inicia como una época de violencia pura. Y bueno, menciona los ejemplos de la que se inició más bien esta época con la Naranja Mecánica de 1971 y con la película del Precio del Poder o Scarface de 1983. Esta última dice que es donde se pone a detalle cómo es que se va realizando la violencia por cómo es que está narrada la película, ¿no? Y también, bueno, menciona que la violencia necesita un tratamiento formal y puro para poder mostrarla en primer plano y que así aumente su impacto visual y emocional en las personas. Y que también, bueno, esta violencia del cine funciona como un tipo de desahogo para la audiencia, ¿no? O sea, la audiencia está tan inmersa en todas estas imágenes de violencia que pueden, pues, en cierta forma, encontrar un sentimiento de plenitud, ¿no? Y también, pues, todas estas imágenes se cargan a través de la pantalla con una agresividad muy fuerte, ¿no? O sea, creando un efecto de conmoción en los espectadores. Y en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también bueno, los avances tecnológicos que se han venido pues, dando, los efectos visuales, etcétera, solamente nutren la violencia, la hacen más diversa y, bueno, menciona que en el mundo actual, pues sí, existe mucha violencia, ¿no? Pero en el cine es donde se ve todavía más, ¿no? Y es más impactante y bueno, el cine la incorpora en exceso y básicamente la une a su propio lenguaje, ¿no? Ya es parte del cine. Y bueno, que la violencia se desata en básicamente todos los sentidos, ¿no?
menciona ahí los ejemplos de punzando, descuartizando, crucificando, pero pues sí creo que ya va más allá de eso, ya cualquier acción que termine en muerte y que tenga un poquito de imaginación, pues es considerado como violencia. Y bueno, todo esto sin tener en cuenta algún límite cerca o que se vea algún fin, ¿no?, de la violencia. Y bueno, en la lectura se mencionaba la película de Saw, en la que en las primeras dos películas pues se aprecia cómo va evolucionando y transformando la violencia con un asesino sadiquísimo, ¿no? Que es lo que menciona Lipovetsky, pero conforme van saliendo más películas de estas, básicamente el personaje se va volviendo todavía más sádico y sádico y sádico y sádico, hasta, bueno, menciona el término de hiper ultra sadiquísimo, ¿no? Que pues básicamente pues ya conforme van sacando más películas, pues se tiene que ir innovando para que se siga teniendo el mismo efecto, ¿no?, con los espectadores. Por lo tanto, para el espectador, pues que ya estaba moldeado, que por toda esta saturación de imágenes, el espectáculo de la violencia se vuelve como, en un principio algo extraordinario, pero conforme avanza, se va volviendo poco común, ¿no? Trivial, porque se repite hasta la saciedad. Entonces se tiene que seguir buscando la originalidad de estas imágenes y la sensacionalidad, y pues todo esto se vuelve cada vez más difícil, ¿no? Y bueno, seguirá mi compañera Lizzie. Bueno, el siguiente tema es sexo y la violencia y el sexo en el cine. Siguen teniendo el mismo sentido de lo extremo. Si la primera se despliega de forma hiperbólica, el segundo muestra en una espiral de exceso orgiástico. Esto estaba lejos de la sensualidad light. Esta sensualidad light es donde se crea una ilusión del sexo, haciendo creer al espectador que el acto sucede. Ya no es un cine sucio a la antigua, que era avergonzado, furtivo y destinado a una minoría. Ahora ya era un género nuevo que era conocido como porno, con actores profesionales y reconocidos. Y estaba dirigida a un público de masas y producían al año unas 10,000 películas, siendo hiperrealistas y haciendo los gangbang. Los gangbang es un acto en donde una mujer y un hombre mantienen relaciones sexuales con 3 o más personas por turnos o al mismo tiempo. El porno se presenta como una ilustración particularmente representativa de la época del hipercine, al enseñarlo y verlo todo. Durante mucho tiempo hubo leyes rigurosas que medían el alcance de los escotes y prohibían cualquier asomo de vello íntimo. Actualmente no solo se ven películas pornográficas, aparece incluso en producciones hollywoodenses o en cualquier película de gran público. Ya la mayoría de las películas ya tienen su escena de sexo en primer plano. Ahora se hacen intercambios de parejas, copulaciones, masturbaciones, felaciones e incluso autofelaciones en directo. Bueno, algunos ejemplos de cine son, una sería Vice Mode, que en España es Follame, y en Hispanoamericana es Como Viólame. Esta película está guionada y dirigida por Virgin y Caroline. La película fue censurada en varios países debido a que tiene una mezcla de elementos violentos, de realismo duro y sexo. La siguiente
La siguiente es la de Romance X. Y esta es la directora es Katherine. Y ella reclutó a Rocco Siffredi, era un director y productor de películas pornográficas. Esto para satisfacer las necesidades de la protagonista. En esta película aparecen escenas explícitas de copulación y especialmente se muestra teniendo sexo a los protagonistas principales. La siguiente es Kim Park, de Larry Clark, y aquí aparecen adolescentes haciendo el amor en pareja y en trío. Y al final eyaculan sobre la pantalla. La época en la que los actores simulaban el tener las relaciones sexuales ha cedido el puesto a un nuevo cine en el que ya no basta representar donde hay relaciones sexuales, ahora ya hay auténticas y delante de la cámara. El sexo hipermoderno sobrepasa la manera de representación visual de los cuerpos y los sexos. Se apodera incluso del lenguaje. No solo se enseña el cuerpo, no solo hay escotes, ropa pequeña, sino que además también los diálogos ahora ya se hablan con vulgaridad y son obscenas. Y esto lo manejan tanto en hombres como en mujeres. En 2007 se lanzó Descripted, que era una película con la que querían dinamitar las fronteras entre el cine y la pornografía. Esta consistía de 7 cortos de distintos directores que derribando las barreras mostraba que incluso el arte más exigente expresaba el sexo por sí mismo y sin rodeos. También está Crash, es un título emblemático de la película de Cronenberg, en la que se dan cita a la velocidad, la violencia y el placer. La hipermodernidad se basa en la normalización consumidora. 30 años después de aquella mezcla de violencia y sexo, de velocidad y profusión, se convirtió en norma corriente y legítima. El sexo hipermoderno sobrepasa la representación visual de los cuerpos y los sexos. Se apodera incluso del lenguaje. No solo enseña todo, sino que además dice todo. El exceso ya no se siente realmente como exceso. Se ha asimilado y normalizado. La liberación de los cuerpos viene de la liberación de las imágenes y de las palabras que hablan de erotismo y de lubricidad. Y bueno, eso sería todo.